Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Anónimo. Quisiera contar una experiencia referente a mi esposo que tuve hace unos años. Nosotros nos casamos muy jóvenes. Yo estaba esperando un bebé y éramos muy felices y con muchos deseos de superación. Nos casamos, mi bebé nació y fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. Nos fue mal económicamente. Siempre peleábamos por la nada al grado de correrme de mi propia casa. Viendo todos estos problemas decidimos que lo mejor era que yo me regresara a la casa de mis padres mientras que él se volvía a la casa de sus abuelos. El tiempo pasaba y él solamente iba a ver a mi hija los fines de semana. De pronto le entró una gran depresión. Al parecer la soledad y el hecho de que no podía salir adelante lo había puesto de esa manera. Una noche estaba viendo la televisión y recibí una llamada de él. Contesté y con una voz entrecortada me preguntó si podía ver a la niña al día siguiente. Yo le contesté que estaba bien, que claro que podía verla, y que si quería la podíamos llevar juntos al parque. A lo que él respondió que sí, que estaba bien que hiciéramos eso. Me quedé un poco sorprendida y le contesté que todo iba a estar mejor. Él me dijo que me amaba y que nos íbamos a ver al día siguiente. Esa noche ya más tarde sentía mucho frío y mi hija estaba incómoda. Parecía que estuviera teniendo una pesadilla. Decidí quedarme despierta porque pensaba que tal vez le podía dar temperatura o algo así, pero de pronto se quedó dormida muy tranquila. Luego, exactamente a las 3:30 de la mañana, recibí un mensaje del celular de mi esposo. Este decía que me amaba y que todo iba a estar bien. Me sorprendió por la hora que era y pensé que tal vez estaba borracho, así que mejor no le contesté y decidí dormirme. Para el día siguiente me fui a trabajar como siempre, solo que la sensación era extraña. Era como que algo me decía que no estaban bien las cosas. Llegué a mi trabajo temprano y decidí marcarle a mi esposo para ver que todo estuviera bien. Comencé a llamarle como a eso de las 9 de la mañana y no contestaba. Pensé que por la borrachera se había quedado dormido. Así que dejé pasar un rato cuando de pronto sonó el teléfono de la oficina. Vi el identificador de llamadas y era su número. Contesté rápidamente pero no se escuchaba nada más que una respiración. Yo le decía que no jugara y que me contestara, que no estaba de humor para sus bromas. Pero él jamás contestó. Se cortó la llamada e inmediatamente traté de marcarle pero ya no contestó. En ese momento los nervios se apoderaron de mí y la oficina se puso helada como la noche anterior. Yo me encontraba sola y el foco de la oficina comenzó a prenderse y apagarse. Sentí que algo estaba muy extraño. Decidí llamar a la casa de sus abuelos y me contestó su abuela y le pregunté por él. Ella me dijo que aún seguía encerrado en su cuarto, que desde la noche anterior no salía y no se escuchaba como si estuviera despierto. Le comenté que algo no estaba bien y que mejor fuera a cerciorarse de que todo estuviera en orden. Ella inmediatamente fue y lo único que recuerdo es que me dijo que tenía puesto el seguro. Así que le dije que no se moviera y que iba en camino. No recuerdo cuántos minutos pasaron desde que tomé el taxi hasta llegar a su casa. Solo recuerdo que cuando llegué la señora me preguntaba qué era lo que pasaba. Ella me decía que no contestaba y que no podía abrir la puerta, que le habló incluso para que fuera a trabajar pero este no le contestó. Comencé a llamarlo y a preguntarle que si se encontraba bien pero este no contestaba. En ese momento moví la perilla de la puerta y el seguro se había botado. Era como si alguien le hubiera quitado el seguro para que yo entrara. Volté a ver a la señora y esta me juraba que estaba cerrado con seguro. Yo solamente le contesté que tal vez ya había despertado. Abrí la puerta lentamente y lo vi. Lo que vi es algo que nadie quiere ver en su vida. Estaba colgado de una viga de esa casa vieja. Prácticamente estaba sentado en un sofá con una extensión en su cuello y una cara de tristeza que jamás voy a olvidar. Su abuela entró en shock y comenzó a llamar a los vecinos. Llegaron los paramédicos y mientras yo estaba perdida mirando todo lo que ocurría, pensaba que tal vez si hubiera llegado un poco más antes, lo hubiera encontrado aún con vida. Que si él me hubiera contado lo mal que se sentía hubiéramos podido hacer algo. Cuando se acercaron los paramédicos me dijeron algo que yo no quería escuchar.
que ya no había nada que hacer por él porque ya no tenía vida. Llevaba más de 12 horas de haber muerto. Les dije que no podía ser posible, que él me había marcado por la mañana y anoche había recibido un mensaje a las 3 de la mañana. Ellos me veían sorprendidos y me decían que eso no era posible, ya que él había cometido el acto como a eso de las 2 de la madrugada, y no coincidían las horas. Recuerdo haber entrado en su cuarto y tomar algunas de sus cosas, entre ellas su teléfono que estaba tirado en el suelo. Busqué mensajes y no había ninguno que hubiera sido enviado después de las 2, y tampoco había registro de la llamada por la mañana. Entonces, ¿cómo pudo ser posible? Tuve que ir al CEMEFO para reconocer el cuerpo y mientras esperaba para firmar los papeles y demás, sonó su teléfono que yo aún tenía conmigo. Le detectaba un mensaje en su buzón de voz de un número desconocido. Marqué al buzón y comencé a escuchar algo que siento que no era de este mundo. Eran perros y a lo lejos se escuchaban gritos y llantos. Solo duró un minuto, pero cuando lo escuché comencé a llorar. ¿Quién habría sido tan cruel para dejar un mensaje así? Mi hermana fue la única que me pudo tranquilizar después de todo eso. Lo sepultamos con mucho dolor. Y esto que les cuento ocurrió hace 4 años, justamente el 9 de febrero del 2013. Después de que pasó todo esto no he dejado de soñarlo. Mi hija me cuenta que a veces llega a darle su beso de buenas noches. Ella era muy pequeña cuando murió, pero se acuerda por las fotos y los videos. Me dice que a veces lo ve parado en la puerta de mi casa como si estuviera esperando que le abran. Ella jamás le ha tenido miedo. Yo luego siento que me habla por las noches o que alguien se sienta sobre mi cama. No sé si realmente sea él o que no pueda descansar o necesita despedirse. La verdad es que yo siento que él debe de tomar ese camino para que deje de sufrir. Quisiera tener algún contacto con él para despedirme, para saber qué tiene que decirme y así se pueda ir en paz. A mí no me asusta que esté aquí o que se manifieste, pero me da tristeza que él aún no pueda partir. Este fue mi relato y si existe alguien que me pueda ayudar para poder realizar ese contacto, se los voy a agradecer bastante. Me llamo Rosario y soy originaria de Puebla. Mi hermana y mi madre me han platicado que desde que nací me han pasado cosas muy fuertes. Mi madre me platicó que una vez cuando ella se encontraba recostada de repente sintió una mano muy pesada y peluda. En eso todo se oscureció de un lado donde me tenía recostada. Por más que gritaba nadie la oía y nada más escuchaba una carcajada muy fuerte. Luego empezó a gritar groserías y solamente así se fue esa cosa. Cuando entró mi tía a la habitación le preguntó si se encontraba bien. Mi madre le contestó que si acaso no había escuchado los gritos, pero mi tía le dijo que no. Desde ese día mi madre no me dejaba sola y luego decidieron cambiarse de cuarto. Unos meses después de que todo estuviera bien, mi padre se fue a trabajar de noche. Mi madre, para no sentirse insegura, decidió que mi hermana mayor durmiera con nosotros, recostándome en medio de ambas. Mi hermana me cuenta que en la madrugada escuchó como si algo flotara sobre nosotros. Cuando volteó en el techo vio que flotaba un ataúd y pudo ver que dentro de este se encontraba el diablo, riendo y sacando su larga lengua. Él era rojo y parecía una lagartija. Tenía piel de chivos y decía carcajeándose que venía por mí. Lo único que hizo mi hermana fue abrazarme y taparse la cara. Cabe decir que yo solamente tenía 6 meses en ese momento. Ante todo esto, mi padre decidió cambiar de turno en el trabajo para no dejarnos solas. Así pasaron unos años y todo estuvo tranquilo. Mi madre se embarazó de mi hermano más chico y nos cambiamos de cama porque ya estábamos demasiado grandes para dormir aparte. Mi hermana nos platicaba que ella vio una mujer de blanco sentada en la orilla de la cama de mi madre. Pensando que era ella, optó por seguir durmiendo y al día siguiente le preguntó que si no había podido dormir en la noche, ya que la había visto sentada y jugando con las chanclas. Pero mi madre le contestó de que no había sido ella. A la semana yo vi a un hombre de sombrero de charro sentado enfrente de nuestra cama. Cuando alcé la mirada vi que me observaba, pero solamente me hice la tonta y me volví a acostar. No les dije nada a mis padres y me quedé callada.
Pasarían unos 3 años y mi padre trajo un perro negro a la casa que era muy lindo y protector. Dice mi madre que en una ocasión cuando ella estaba en el baño vio que estaba echado a un lado de la taza. Le gritó que se saliera, pero este no obedeció. Ella ya no quiso seguir gritando y decidió hacer sus necesidades, pero al voltear vio que el perro estaba del otro lado. Ahí se dio cuenta de que habían 2 perros negros en ese lugar. Salió corriendo de ahí y se encerró muy bien en el cuarto. Luego, en una semana, le hablaron a mi padre para decirle que mi abuelo había fallecido. Desde ese día todo estuvo tranquilo en la casa. Después de eso yo entré a la secundaria y recuerdo que cuando iba en tercero me puse mal en la escuela, ya que cuando me llevaban de vuelta a la casa me avisaron que mi padre había sido atropellado, pero gracias a Dios no pasó nada más. Luego, cuando pasé al bachiller, empezó mi tormento. Veía a una niña asomándose en una de las paredes de la casa. A mi hermana le escondían las llaves. Cuando ella volvía del trabajo la movían para que se cambiara de cama, pero para nosotros eso se había vuelto una rutina normal. Pasaron unos años y yo entré a trabajar de limpieza. Una tarde que iba al trabajo estaba con mi hermano y yo estaba cerrando mi cuarto cuando empezaron a sacar y a meter los cajones. Ese día realmente me enojé y les dije que dejaran de estar jugando. Cuando volví en la noche vi claramente cómo habían abierto el refri. Le grité a mi hermano y al momento que hice esto se cerró la puerta de golpe. Y pude notar que mi hermano venía atrás de mí para ver qué quería. Pero ya no le dije nada para no asustarlo. A los 3 días recuerdo que eran como las 9 de la mañana del domingo. De pronto sentí una mano que me agarraba la pierna y cuando menos lo esperé me jaló con todo y la cama. Yo solamente salí del cuarto corriendo toda pálida. A la semana de ese evento me dejaron sola en la casa ya que yo trabajaba por la noche. Mientras salía del cuarto de mi padre algo me dijo que volteara, y en eso veo la sombra de un hombre. Tenía sombrero negro y los ojos rojos. Solo hice como que no lo veía, pero realmente me asusté y mejor me fui a acostar. Al cabo de un tiempo me salí de ese trabajo y me cambié a otro donde entraba más temprano. Y ahí fue donde conocí a mi esposo. Nos juntamos pero solamente duramos 2 meses. Cuando volví a vivir a mi casa escuché en mi cuarto una niña que estaba llorando. Me levanté y le dije que se calmara y que mejor se viniera a acostar conmigo. En ese momento veo de reojo que mi cama se sume y que alguien estaba acostado. La verdad es que me sorprendí bastante. A la semana me enteré de que había matado a una niña a la vuelta de mi casa, y ese mismo día también me enteré de que yo estaba embarazada. Yo seguía en contacto con mi pareja y nos veíamos, pero al parecer a los seres que vivían con nosotros no les parecía la idea, porque incluso estando embarazada me volvieron a jalar de los pies. Ya con más calma opté por volver con mi pareja, pero a la semana la bruja o el nahual intentó llevarse a mi bebé. Afortunadamente no lo logró. Pero cuando mi bebé cumplió 6 meses volvimos a la casa. Ya tenemos aquí 1 año y hace una semana en el cuarto de mi padre se movieron los cajones. Lo curioso es que no había nadie y ese cuarto lo cierran cuando se va a trabajar. Cabe mencionar que cuando mi hermana se casó mi cuñado vino a vivir a esta casa. Él incluso una noche se despertó muy asustado porque había tenido una subida del muerto. Nosotros caemos en cuenta que a las personas que no son bienvenidas en este lugar, los espantan o se les sube el muerto. Y esto que les acabo de relatar es una pequeña parte de mi vida. Muchas gracias por escucharme. Relato compartido por Gerard Méndez. Soy de Acapulco y hace 16 años me pasó algo muy extraño en el lugar donde yo trabajaba. En ese tiempo yo trabajaba de pulidor en una plaza comercial en Acapulco. Era como la 1:30 am y yo había acabado de pulir el piso de un pasillo. Nada más me faltaba darle brillo para finalizar el trabajo y poder descansar un rato. Sin embargo, en ese momento yo podía escuchar un ruido que no podía distinguir de dónde venía. Pensé que era el piso porque al estar recién pulido rechina y por eso no le tomé importancia. Me propuse continuar mi trabajo, pero cuando iba a tomar mi máquina vi que adentro de un local había una persona que estaba limpiando el vidrio.
Pensé que ese era el ruido que se escuchaba, ya que en todos los locales de las plazas las puertas son de cristal. También pensé que estaban haciendo limpieza y que con las prisas no me había percatado de que había personal trabajando, ya que en ocasiones se hace limpieza en los locales. Aún así me pareció extraño y me acerqué un poco al local para entablar una plática con la persona que había visto. Me tuve que acercar porque con la luz de afuera reflejada en el vidrio no se podía distinguir nada. Pero cuál fue mi sorpresa que al ver lo que estaba haciendo el ruido era un maniquí disfrazado de fantasma. Quizá estaba ahí porque era el 1 de noviembre, pero movía sus brazos de un lado a otro. No puedo negar que cuando lo vi sentí mucho miedo. Se me enchinó la piel y sentí el cuerpo helado. Le dije de groserías al maniquí y ya no pude trabajar hasta las 5 de la mañana cuando ya se me había pasado el susto. Y por fortuna no me volvió a pasar nada extraño en ese lugar. Historia compartida por Ramón Zapata. Tengo una experiencia sobrenatural que le pasó a mi mamá por ahí del año 2005. Esto tal vez no me lo crean, pero tuvo un encuentro con el chupacabras o algo desconocido. Déjenme les platico que mi madre y yo no dudamos que un ser extraño quiso asesinar a los animales de mi padre. Así que por favor sean respetuosos con mi relato. Yo y mi mamá nos encontrábamos en nuestra casa en el municipio de Parras, Coahuila. Yo estaba durmiendo y mi madre estaba en la sala esperando que un miembro de mi familia volviera de la calle, ya que probablemente se encontraba bebiendo. Ya entrada la noche mi madre escuchó que los borregos de mi papá se habían salido de su corral. Pero además escuchó una especie de gruñido como de un perro muy grande. Encendió la luz del patio para ver qué era lo que ocurría y logró ver que los animales estaban arrinconados en una esquina del patio. Estaban completamente asustados, pero no había rastro alguno del animal o la persona que pudiera haber ocasionado ese miedo en los borregos. Otra cosa rara es que ella vio que la puerta del corral de los animales estaba destrozada. Los animales la habían derribado tratando de escapar de lo que los estaba aterrando. Mi madre de inmediato roció un poco de agua bendita en el lugar y rezó un poco, pero nunca supimos quién o qué había provocado que un rebaño de 5 borregos adultos se desbocara esa noche. En mi casa han pasado muchos sucesos similares que involucran muertes extrañas de animales, que aunque se les puede relacionar con el crimen organizado, sí hay personas en los ejidos cercanos a Parras que han visto un extraño animal con alas, muy similar a lo que platicaban en uno de sus videos. En otros casos dicen que es un perro muy grande, y que este es el perro del diablo. Tal vez nunca lo sabremos, pero lo que les cuento es totalmente real. Historias compartidas por David Hernández. Voy a contar un par de historias muy cortas. La primera ocurrió cuando yo tenía como unos 8 años. Recuerdo que siempre me tocaba escuchar que decía mi nombre. Y cuando le preguntaba a mi madre que si ella me había hablado, siempre me contestaba que no. Como esto era muy recurrente, mi madre le contó esto a mi abuela porque ella es muy católica, y quizá ella sabría qué era lo que estaba pasando. Resulta que mi abuela me dijo que eso que yo escuchaba era mi ángel de la guarda, aunque yo nunca logré averiguar esto. El segundo relato pasó en la casa donde vivía con mi familia. Muy cerca, por la parte de atrás de la casa, pasaba un canal de aguas negras. Mi madre me contaba que en las noches había escuchado aullidos de perro, pero estos eran muy raros. Y mi hermana también me dijo que había visto a un niño como de 5 años que solamente ella podía ver. Me dicen que aún se aparece en ocasiones cuando alguien mira hacia una esquina de algún muro o ventana. Y esto es todo por mi parte.